¿Alguna vez te has mirado en un espejo y has visto algo que no eres tú? Pues esta es la razón por la que el viejo hospital psiquiátrico permanece cerrado. Lucía era enfermera y decidió entrar para grabar un video. Entre pasillos polvorientos encontró una pequeña habitación con un único mueble, un espejo alto, agrietado. Se acercó y lo extrañó fue que su reflejo no imitaba sus movimientos. Primero sonrió, luego levantó una mano, pero no la misma que Lucía levantaba. Su reflejo empezó a acercarse al cristal hasta que apoyó ambas manos contra él. Lucía sintió un golpe en el pecho y cayó al suelo. Cuando miró de nuevo, el espejo estaba vacío. Desde entonces dicen que si entras en esa habitación, el espejo no te devuelve a ti. Dime, ¿te atreverías a mirarlo aunque no estuvieras solo? ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa mientras duermes? Esto le pasó a Lucía, la cual despertó a medianoche con la extraña sensación de que no estaba sola. Al girar hacia la esquina de su cuarto, vio una figura oscura e inmóvil, de pie frente a su cama. Su respiración se volvió agitada y el miedo la paralizó. Intentó encender la lámpara, pero la luz parpadeó y se apagó al instante. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia ella. Y justo cuando pensó que todo terminaría, la figura susurró a su oído: "No enciendas la luz". Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Alguna vez escuchaste tu nombre en una habitación vacía? Clara se despertó a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien la llamaba. El susurro venía del cuarto de invitados, un cuarto que llevaba años cerrado. Con el corazón acelerado abrió la puerta lentamente. El aire estaba helado y en el rincón oscuro una sombra parecía moverse. De repente, el susurro se volvió un grito ensordecedor. La puerta se cerró de golpe y Clara entendió que ya no estaba sola. Dinos en los comentarios, ¿tú te atreverías a entrar en ese cuarto? Dicen que si contestas el teléfono a las 3 de la mañana, no siempre vas a escuchar a alguien vivo. Esa noche Valentina dormía profundamente cuando el celular empezó a sonar. Eran las 3 de la mañana exactas. El número en la pantalla estaba oculto. Atendió medio dormida, pero al otro lado no había palabras, solo una respiración entrecortada. Pensó que era una broma y colgó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez cuando contestó, escuchó su propia voz diciendo: "No te des vuelta, estoy detrás de ti". El celular cayó de sus manos. Sintió un aliento frío en la nuca. Giró lentamente, pero nunca llegó a gritar. A la mañana siguiente su cama estaba vacía y su celular seguía sonando con la llamada perdida de las 3 de la mañana. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa cuando estás solo en casa? Eso mismo le pasó a Marcos. Eran exactamente las 3 de la mañana, cuando el viejo reloj de la sala sonó. El silencio era tan pesado que podía escuchar su propio corazón. De pronto un ruido en la cocina lo hizo estremecer. Con miedo comenzó a bajar lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía bajo sus pies y el frío del pasillo lo envolvía como si alguien soplara en su nuca. Al llegar abajo, vio una sombra moverse, pero no había nadie. Su respiración se volvió agitada y el reloj volvió a marcar las 3 en punto como si el tiempo no avanzara. Marcos quiso regresar a su habitación, pero algo ya no lo permitiría. Dime, ¿te atreverías a seguir bajando sabiendo que quizás nunca subas de nuevo? Imagina llegar a tu casa y que el pasillo nunca termine. Aquella noche, Mateo abrió la puerta de su apartamento y se quedó inmóvil. El pasillo, que siempre era corto, se extendía interminable frente a él. Avanzó confundido, escuchando cómo el eco de sus pasos retumbaba una y otra vez como si alguien lo siguiera. A medida que caminaba, las puertas de los vecinos fueron desapareciendo hasta quedar solo paredes desnudas y frías. Al final del corredor la luz parpadeó.
Allí estaba una figura idéntica a él. Tenía su mismo rostro, la misma ropa, pero con una sonrisa torcida que no dejaba de mirarlo. Mateo intentó correr, pero las luces se apagaron de golpe. El eco de pasos continuó resonando, aunque ya no sabía si eran los suyos o los de aquello que lo imitaba. Y el pasillo nunca terminó. Imagina llegar a tu casa y que el pasillo nunca termine. Aquella noche, Mateo abrió la puerta de su apartamento y se quedó inmóvil. El pasillo, que siempre era corto, se extendía interminable frente a él. Avanzó confundido, escuchando cómo el eco de sus pasos retumbaba una y otra vez como si alguien lo siguiera. A medida que caminaba, las puertas de los vecinos fueron desapareciendo hasta quedar solo paredes desnudas y frías. Al final del corredor la luz parpadeó. Allí estaba una figura idéntica a él. Tenía su mismo rostro, la misma ropa, pero con una sonrisa torcida que no dejaba de mirarlo. Mateo intentó correr, pero las luces se apagaron de golpe. El eco de pasos continuó resonando, aunque ya no sabía si eran los suyos o los de aquello que lo imitaba. Y el pasillo nunca terminó. ¿Alguna vez te miraste al espejo y tu reflejo no te copiaba? Esto le pasó a Clara, la cual siempre dormía con un pequeño espejo frente a su cama. Una noche, al apagar la luz, notó que su reflejo seguía con los ojos abiertos mirándola fijamente. Se levantó, encendió la luz y todo volvió a la normalidad. Se convenció de que era su mente y se acostó otra vez, pero escuchó un susurro. No cierres los ojos. Estoy esperando a que lo hagas. Se quedó quieta con el corazón acelerado. El espejo empezó a mostrar un reflejo de ella misma, pero con una sonrisa grotesca y ojos negros. Antes de que pudiera levantarse, la figura salió del vidrio y se sentó sobre su pecho. Nadie volvió a ver a Clara. En su lugar, frente al espejo, había una nueva figura reflejada sonriendo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? Pues escucha lo que le pasó a Clara y dime si después de esto podrás dormir tranquilo. Eran las 2 de la madrugada. Clara despertó con un leve susurro, el cual no venía de la calle, sino de la escalera de su propia casa. Se levantó y comenzó a bajar lentamente. A cada paso el aire se volvía más frío y la oscuridad más espesa. A mitad de camino se detuvo en seco. En el último peldaño había una silueta negra inmóvil mirándola. No tenía rostro, solo un hueco oscuro y una sonrisa larga imposible de olvidar. El susurro volvió, pero esta vez estaba justo detrás de ella. Dime, ¿tú qué harías si sintieras esa respiración en tu nuca ahora mismo? ¿Y si te dijera que hay una emisora de radio que solo transmite para los muertos? Mateo era técnico de sonido y trabajaba en una pequeña estación local, a lo que una noche, mientras ajustaba la antena, captó una frecuencia que no estaba en el registro. Al sintonizar, escuchó voces, pero no eran noticias ni música, eran susurros. Uno a uno comenzaron a decir nombres, y entre ellos el suyo. De pronto, la señal se volvió más fuerte y en el fondo se oía un llanto mezclado con gritos lejanos. La voz principal le dijo: Mateo, abre la puerta. Confundido, miró hacia la entrada del estudio y vio una silueta oscura esperando. Desde esa noche, la frecuencia sigue activa y quien la escucha jamás vuelve a ser el mismo. Dime, ¿te atreverías a sintonizarla? ¿Contestarías una llamada si sabes que viene de alguien que ya está muerto? Esto le pasó a Javier, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Era medianoche, y el teléfono del viejo hotel donde trabajaba comenzó a sonar. La pantalla mostraba habitación 6, pero esa habitación estaba vacía desde hacía años. Javier, intrigado, contestó. Al otro lado, una voz susurró su nombre. El sonido era frío, distorsionado, como si viniera desde muy lejos. La voz le dijo: ven, te estamos esperando, y la llamada se cortó. Decidió subir para comprobarlo, y cuando abrió la puerta de la habitación 6, no había nadie, solo un teléfono viejo.
descolgado y la línea aún abierta. La última vez que alguien lo vio estaba dentro de esa habitación, hablando con alguien que no estaba allí. Dime, ¿tú atenderías esa llamada si sonara esta noche? Escucha bien, si alguna vez te registras en un motel y el recepcionista te dice que no uses una habitación, hazle caso. Yo no lo hice. Era de madrugada, y el hombre de la recepción me miró serio. No entré a la habitación 6. Pero la curiosidad pudo más. Al entrar, el aire estaba helado, y frente a la cama, un enorme espejo reflejaba toda la habitación. Me senté a mirarlo, y noté algo imposible. En el reflejo la cama estaba vacía. De pronto mi reflejo se levantó solo, sonriendo con una boca demasiado amplia. No podía moverme. Mientras esa cosa en el espejo se acercaba, ponía un dedo en los labios y susurraba. ¿Alguna vez viajaste de noche y sentiste que alguien te observaba? Esto le pasó a Diego, el cual tomó el último ómnibus de la madrugada. El vehículo iba vacío, salvo por un pasajero al fondo, el cual estaba inmóvil mirando hacia la ventana. Con cada parada nadie subía ni bajaba. El reloj marcaba las 3:15 y el silencio era sofocante. De repente el reflejo del vidrio mostró algo imposible. El pasajero no tenía rostro. Diego trató de levantarse, pero escuchó una voz detrás suyo. «Ya es tarde. Ahora viajas conmigo». El motor se apagó, las luces parpadearon y el ómnibus nunca llegó a destino. Dinos en los comentarios. ¿Tú te hubieras bajado antes o seguido el viaje? ¿Alguna vez escuchaste pasos detrás de ti cuando estabas solo? Esto mismo le ocurrió a Marcos una noche mientras estudiaba. Los golpes en el pasillo eran cada vez más claros, pero su casa estaba vacía. Con el corazón acelerado, tomó su celular para grabar y al girar hacia la puerta, vio una silueta oscura, inmóvil, demasiado alta como para ser humana. La figura comenzó a avanzar lentamente, arrastrando las uñas por la pared, dejando marcas profundas. Marcos corrió a su habitación, cerró con llave, y entonces sonó un susurro pegado a su oído. «No corras, ya estoy adentro. ¿Tú te atreverías a quedarte solo en casa después de escuchar esto? Si quieres más historias así, suscríbete, porque lo peor apenas comienza». ¿Alguna vez escuchaste tu propio nombre susurrado en la oscuridad? Esto le pasó a Sofía, la cual estaba sola en su habitación cuando lo oyó. Una voz tenue, quebrada, que la llamaba desde el pasillo. Con el corazón acelerado, tomó su celular para alumbrar, pero la pantalla parpadeó y se apagó. La casa estaba completamente a oscuras. Bajó lentamente por el pasillo, sintiendo un frío insoportable recorrer su piel. El susurro volvió más fuerte. Sofía abrió la puerta del baño y en el espejo no estaba ella. Era otra cara sonriente con ojos negros que la miraban fijamente. El grito nunca salió de su garganta. Y ahora dime, ¿tú te animarías a mirar el espejo de tu casa esta noche? ¿Alguna vez escuchaste pasos en tu casa cuando estabas solo? Esto le pasó a Lucía, la cual pensó que era su imaginación, hasta que aquella noche lo comprobó. La casa estaba en silencio, pero en el pasillo resonaban pasos lentos y pesados que parecían acercarse a donde se encontraba ella. Ella agarró su celular para iluminar, ya que la oscuridad de la noche no le permitía ver nada. Y en la pantalla de su celular se reflejaba algo detrás de ella. Una silueta alta y deforme, la cual no estaba allí cuando Lucía se giró. Pero lo peor no fue eso, sino escuchar la respiración de aquella criatura justo en su oído. ¿Qué harías si una radio encendida empieza a hablarte con tu propio nombre en plena madrugada? Eran las 2:47 de la madrugada, cuando Daniel despertó con un sonido extraño.
La vieja radio de su cuarto, desconectada desde hacía meses, comenzó a encenderse sola. Al principio solo fue un ruido blanco, pero de repente una voz susurró su nombre. ¡Daniel! El corazón se le aceleró. Miró alrededor, pero estaba completamente solo. La voz continuó cada vez más fuerte, como si hablara directamente en su oído. No mires la ventana. Daniel tragó saliva, pero su mirada inevitablemente se dirigió hacia el vidrio, y allí, bajo la lluvia que golpeaba el cristal, un rostro pálido y sonriente lo observaba. Un rostro que no era humano. La radio volvió a sonar por última vez. ¿Ya no estás solo? ¿Alguna vez escuchaste tu nombre en una habitación vacía? Clara se despertó a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien la llamaba. El susurro venía del cuarto de invitados, un cuarto que llevaba años cerrado. Con el corazón acelerado abrió la puerta lentamente. El aire estaba helado y en el rincón oscuro una sombra parecía moverse. De repente, el susurro se volvió un grito ensordecedor. La puerta se cerró de golpe y Clara entendió que ya no estaba sola. Dinos en los comentarios, ¿tú te atreverías a entrar en ese cuarto? ¿Alguna vez sentiste un frío que te recorre la espalda sin razón aparente? Martín siempre había escuchado rumores sobre el sótano de la vieja casa de su vecino. Esa noche la curiosidad pudo más que el miedo. Al bajar las escaleras, la madera crujía con cada paso y un frío inexplicable lo envolvía. De repente su teléfono vibró, pero no había señal. Una voz susurró desde la oscuridad. «No debiste venir». Martín giró y vio una figura encapuchada inmóvil mirándolo fijamente. Su corazón latía con fuerza y cada segundo parecía eterno. Intentó subir las escaleras, pero algo invisible lo empujó hacia atrás. Un murmullo de cientos de voces llenó el sótano y la figura desapareció de repente dejando un silencio aterrador. Dinos en los comentarios, ¿tú hubieras bajado al sótano o salido corriendo? Down. ¿Alguna vez recibiste una llamada y no había nadie al otro lado? Anoche, mi teléfono sonó a las 3:17 de la mañana. Miré el número, el cual era el mío. Al contestar, solo escuché mi propia respiración. Entonces, una voz idéntica a la mía me dijo, «No salgas de tu habitación, está justo afuera». Y en ese momento alguien golpeó mi puerta 3 veces. Y no vivo con nadie. Ahora cada vez que suena el teléfono, la llamada dura un poco más. Y cada vez está más cerca. Si esta noche tu teléfono suena y ves tu propio número, no contestes.